Que Dios les bendiga. Buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Yo le doy gracias a Dios. Discúlpeme, mi hermano, porque se me llena en el corazón la dicha, el gozo. Hicimos un gran espacio, sin subir videos, sin grabar videos, pero pues ya el Señor, pienso que nos preparó con una responsabilidad mayor para poder nosotros otra vez seguir compartiendo la poderosa palabra de Dios. Y hoy quiero grabar 2 videos con el propósito de que sea de verdad una transformación para su vida, como lo dice la segunda carta a los Corintios 5:17 aquí atrás, y que también nosotros podamos entender el plan de Dios, valorar el plan de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice creer en Dios, pero no hace su voluntad. Entonces, mi hermano Rafa, ¿cuál es el tema? ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Y cómo puedes rehabilitarte? Ese es el tema. ¿Quiénes son hijos de Dios y cómo puedes rehabilitar? La Escritura, escuche usted, en Juan capítulo 1, versículos 9, 10, 11 y 12, dice de la siguiente manera: aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo ¿qué? No le conoció. O sea, no lo reconocieron, no lo valoraron, etc. A Cristo Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, lo que yo le quiero decir, un saludo a los que nos ven a través de las redes sociales, es para ser hijo de Dios, prácticamente como lo dice el apóstol Juan aquí en esta cita bíblica, ¿verdad? No estamos hablando de una manera que carnal, estamos hablando de una manera espiritual. Entonces, para ser hijo de Dios, joven, para que tú seas verdaderamente hijo de Dios, necesitas entender lo que es la voluntad de Dios. Es decir, el mandamiento número 1, ¿cuál es? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, aquel que quiere ser hijo de Dios debe de obedecer completamente a Dios. Debes de valorar la autoridad máxima de Dios. Debes de conocer a Dios. Debes de saber qué le gusta, qué le desagrada, cuáles son sus mandamientos. ¿Me explico? Dios en el Antiguo Testamento, en Deuteronomios, le entrega a Moisés las tablas de la ley, lo que tú conoces como los mandamientos, pues, pero le da este mensaje al pueblo, les hace ver esto. Les dice: señores, delante de ustedes pongo la bendición o la maldición. La bendición si ustedes ¿qué? Obedecen mi palabra y la siguen. Pero yo les voy a dar la maldición a ustedes si ustedes se van tras dioses ajenos, si desobedecen mis mandamientos y se apartan del mensaje espiritual que yo les doy. Entonces, esto es una decisión, un regalo nos dio Dios. ¿Cuál? El libre albedrío. Porque Dios lo que menos quiere es obligar a nadie a que venga a su presencia. Sino tú debes de entender que Dios es santo. Dios es orden, es disciplina. Y debes de saber que cuando el hombre cayó, el diablo Satanás tomó el control de este sistema de cosas. ¿Y quién es Satanás? El opositor a Dios. Dios en su palabra dice: no matarás. ¿Qué hace el hombre? Mata. Dios en su palabra dice: no robarás. ¿Qué hace el hombre? Roba.
O sea, todo lo contrario. Y usted lo debe de saber. Usted lo debe de saber. Para que usted tome una decisión. Si usted no conocía la palabra de Dios, porque para ser hijo de Dios, primero yo tengo que conocer a mi Padre. Tengo que conocer a mi Creador. Y tengo que conocer las Escrituras para educarme, obedecer a aquel que es mi Padre. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, para que usted pueda ser rehabilitado de alcohol, de drogas, de idolatría, de cigarro, de tatuajes, de rebeldía, etcétera, etcétera, usted necesita buscar primero la presencia de Dios. Necesita disciplinarse, necesita entender qué es Dios y quién es Dios. Pero esta decisión que nos menciona el apóstol Juan debe de nacer de tu corazón. Es decir, el pecado te trae ¿qué? Según Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. La consecuencia de la desobediencia es la muerte, la destrucción. Apocalipsis 20:15, el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está. Necesito decírtelo. ¿Verdad? Como también te puedo mencionar Apocalipsis 21:7. Dice la Escritura, el que venza que el pecado y sea obediente, yo le voy a poner su corona de justicia, le voy a dar vida eterna. ¿Sí me explico? Pero para eso necesitas tú tomar una decisión. La decisión es tuya. Necesitas diferenciar entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición. Necesitas tú diferenciarla. ¿Para qué? Para que tomes tú una buena decisión. Es importante. Entonces, hijo de Dios es el que obedece a Dios totalmente. Y explicaba yo el día de ayer que arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento para que haya una transformación como una nueva criatura, una nueva naturaleza, es que dejes tú de tomar tus malas decisiones y que le des lugar a Dios para que sea Él el que te encamine por camino correcto. ¿Sí me explico? Sí. O sea, dejes tu gobierno y se lo entregues a Él. ¿Sí me explico? Amén. Eso es importante, que ya tú no decidas. ¿Por qué? Porque tú eres el que vas a fallar en esto. ¿Por qué? Por tu sangre pecaminosa, por el pecado que traes arrastrando. Pero debemos de entenderlo, mi amigo. Debemos de comprenderlo totalmente para que tú tomes una nueva decisión y empieces a trabajar esa transformación. Lo que el Señor Jesucristo le explicaba a Nicodemo en el capítulo número 3 de Juan, Juan el Bautista en el capítulo 3 de Mateo, que es lo que Mateo capítulo 3, Juan el Bautista dice: arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, hagan frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Ahí está. Y dice que cuando ellos se bautizaban es cuando ellos confesaban sus pecados, empezaban a hacer una transformación. Así de sencillo. Y el Señor Jesucristo en el capítulo también 3 de Juan, empieza el Señor a decirle al maestro, que se declaraba maestro en la ley, a Nicodemo. No entendió el mensaje y Jesús se lo explicó de esta manera. Dice: tú que conoces las Escrituras, no los entiendes. Imagínate si te digo las espirituales, menos. Lo que es nacido de la carne, Carne es. carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso Jesucristo le estaba mencionando aquí a Nicodemo la fórmula, la clave, el nacimiento, porque él decía: oye, pero ¿cómo, Señor Jesús? ¿Cómo puedo ya siendo viejo entrar en el vientre de mi madre y nacer? Estaba hablando de una transformación espiritual, donde tú abandones toda práctica pagana, todo pecado, y empieces a disciplinarte a través de las Escrituras. Y aprendas tú a tener un nuevo orden espiritual, donde Dios sea tu gobierno. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
carne es. ¿Ya ves? Pura Biblia nada más. Entonces, si quieres tú ser hijo de Dios, necesitas hacer la voluntad de Dios. Ley, esa es la fórmula completa. Y si quieres ser hijo de Dios, necesitas obedecer a Dios para que te vaya bien. ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor y ¿qué? Nada me faltará. Nada me va a faltar, ¿ya viste? Cuando tú seas obediente van a cambiar las cosas. ¿Ves? Porque no es lo mismo que tú quieras mandar a Dios a que Dios te mande a ti. No es lo mismo. Debemos de entender. Nosotros somos pecadores. Nosotros somos impuros. Somos manchados por el pecado. Cuando entendemos eso y le permitimos a Cristo que nos limpie, que entre a nuestro corazón, Romanos 10, 9 y 10, ay hermano, bueno, es que si no te alimentas con la Biblia, no vas a crecer, no vas a madurar. Por eso es importante, Mateo capítulo 4, por eso el Señor Jesucristo se lo dijo al diablo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de la escritura de la Biblia. Entonces por eso te he dicho, lee, ponte a orar y si puedes ayunar mejor, porque eso te va a ¿qué? A fortalecer a ti, para que llegues a ser hijo legítimo de Dios, lo que decía Juan aquí. ¿Sí me explico? ¿Mandé? Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder o la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios te va a tomar como hijo cuando tú le obedezcas y cuando empieces a hacer su voluntad. Y mi amigo, hacer la voluntad de Dios es lo más hermoso. Y nos bendice porque Dios lo que quiere es que vivamos bien. ¿Ves la diferencia? Ni modo de que te pongas necio. Dice el Salmo 23, lo que decíamos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Ya ves? ¿Qué significa el Señor es mi pastor? Que Él sea tu guía espiritual, que Él te enseñe a vivir correctamente, en orden, en obediencia. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Pero ¿sabes qué? Necesitas entenderlo, digerirlo en tu mente, para que después puedas ¿qué? Trabajarlo. Es eso. Entonces, el siguiente punto es que, mi querido amigo, si quieres que te quite Dios Padre el vicio del alcohol, de la droga, de la rebeldía, del tatuaje, del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, del homosexualismo, del lesbianismo, si quieres que te quite eso, necesitas ¿qué? Necesitas renunciar al pecado. ¿Sí me explico? Amén. Necesitas renunciar porque eso le pertenece al diablo, al opositor. Y cuando tú lo entiendas es cuando va a empezar Dios a funcionar en ti. Cuando tú te apartes de todo el pecado, Dios va a empezar a trabajar en ti a través de su palabra. Es decir, te va a ir limpiando, te va a ir modificando, te va a ir construyendo una nueva naturaleza. Pero como lo dijo, o como lo dije yo en el capítulo 3 de Juan, ¿verdad? Necesitamos darle, o Romanos 6, Romanos 7 y 8, necesitamos darle muerte a la vieja naturaleza. Es decir, darle muerte a tus prácticas malas. ¿Me explico? Amén. Darle muerte a tus prácticas malas. Y ahí es donde empieza el bautismo. El agua, digamos, de una manera figurativa, limpia. Y el agua representa limpieza espiritual. Y por eso debemos de entender lo que nosotros al bautizarnos les estamos creyendo de que le vamos a dar muerte a nuestras viejas naturaleza, a nuestros vicios, a esa carne que gobernaba nuestra alma, porque el espíritu es otra cosa.
Dice la segunda carta de Tesalonicenses que nosotros fuimos hechos espíritu, alma y cuerpo. Pero la mayoría de gente tiene muerto el espíritu porque no obedece a Dios. Hermano, entonces, ¿qué es el alma? Es donde se originan los pensamientos, ya sean buenos o malos. Pero también existen en el alma las decisiones, ya sean buenas o malas. ¿Y dónde se repercuten? En el cuerpo. Ahí es donde se ve. Cuando una gente fuma, ¿qué tiene en el cuerpo? Cáncer, cáncer. Cuando una gente toma, cuando su vicio es el alcohol, ¿qué tiene en el cuerpo? Cirrosis. Cirrosis. Y ahí está, señores, ahí está. ¿Ves? Entonces debemos de entenderlo, que cuando nosotros renunciamos a esa vieja naturaleza y lo declaramos como lo dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyemos en el corazón que Dios nos levantó entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para Salvación. salvación. ¿Ves? Entonces yo al bautizarme renuncio, le doy muerte a mi alma carnal, a mis vicios carnales, para dejar que el Espíritu me levante, me restaure y me haga vivir en obediencia a Dios. Y cuando yo levanto mi espíritu, estoy alimentándome de poder, del orden de Dios. Y lo vemos nosotros en el Salmo 91, en el 23, en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, de consejo de malos, sino que en la ley está su delicia, en la palabra de Dios. Todo lo que hace que prosperará. Qué bonito es ese Salmo 1. Dice en la segunda parte, mas el camino de los malos vendrá ¿qué? A destrucción y muerte. Ahí está. ¿Ves? ¿Qué vale? Pero para eso, mi amigo, necesitas quitarte el velo de los ojos. Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad y la verdad que os hará libres. ¿Ves? Entonces tú necesitas llevar un proceso, querido amigo, un proceso espiritual correcto. Que tú dependas exclusivamente a través de la Biblia, a través de las Escrituras, que son las que te van a limpiar, son las que te van a transformar a una nueva naturaleza. De modo de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahí vamos a llegar a una nueva naturaleza. ¿Ves? Pero para eso necesito alimentarme diariamente. No nomás estar pensando en la sopita que me vayan a dar aquí en la cocina. No, eso alimenta nada más el cuerpo. Sí, nada más. Pero eso se va al excusado. Sí. En cambio, el alimento espiritual me fortalece para estar en orden con Dios, en disciplina con Dios y para vivir ¿qué? Correctamente. Y debes de saber que Cristo te da la oportunidad de salvación cuando tú reconoces su sacrificio en la cruz. Porque debemos de saber, querido amigo, que Cristo Jesús murió en la cruz para que nosotros no fuéramos al infierno. Esa no es una amenaza, es una advertencia, mi amigo. Pero como la gente vive en religión, poseída por el diablo, ay hermano, ¿qué dice? La verdad. La gente vive pecando, haciendo lo malo, robando, adulterando, diciendo groserías, idolatrando a la Virgen de Guadalupe, que es la que más adora más que a Dios. A ver, échale. Éxodo 20, 1, 2 y 3. Salmo 115, de 4 y 8. Entonces, esa es la cosa. ¿Ves? Éxodo 20. ¿Dice? Entonces, necesitamos entender el plan de Dios. Cristo Jesús murió allí para que nosotros no fuéramos al infierno. Ahí lo vemos en Lucas 16, del 19 en adelante. La parábola del rico y Lázaro.
La mucha gente le teme miedo o no quiere escuchar nada del infierno, pero es una consecuencia del pecado. Y debes de saberlo tú para que te apartes. El Señor Jesucristo, como se lo dije a un falso testigo de Jehová, ¿a quién le voy a querer? ¿A ti o a Cristo Jesús? ¿Mande? A Cristo. Pues al jefe, a Cristo. Él mismo relató la historia y habló más de 30 veces del infierno, mi hermano. ¿Ves? El infierno fue hecho para Satanás y los ángeles caídos. Pero aquellos que le rechacen se van a ir también para allá. Porque es como si quisieran seguir las enseñanzas del diablo. Es decir, para que mejor me entiendas, mi amigo, que me ves. Si tomas, ya no tomes. Si robaste, ya no lo hagas. Si te drogaste, ya no lo hagas. Si adulteraste, si eres homosexual o lesbiana, ya no lo hagas. Porque esas prácticas son del diablo, no son de Dios. Así nada más. Y mira rápidamente, me voy a ir a esta cita bíblica, mira rápidamente. Dice en Apocalipsis capítulo 21, el versículo 7, dice, el que venciere ¿qué? El pecado. ¿Ves? Que venciere el pecado o la desobediencia, lo que el diablo incita a hacer. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré ¿qué? Su Dios. Y él será ¿qué? Mi hijo. Ya ves. Pero fíjate lo que dice enseguidita, Dicen, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A ver, aléganos. Hermano Rafa, ¿quiénes son los mentirosos? Este grupo, ¿quién es? Aquel que no valora que lo que te estoy yo diciendo. Ese es el mentiroso que no cree lo que te estoy diciendo de parte de las Escrituras, de parte de Dios. Dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Jesucristo crea, ya se lo debe de saber, hombre, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya ves, eso lo necesitas saber. Cristo vino a eso. Para que todo aquel que en Jesucristo crea y obedezca, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Entonces, entiéndelo, Dios ni Cristo quieren que te vayas al infierno, pero quieren que transformes tu vida. Porque un hijo de Dios no fuma, no toma, no adultera, no codicia, no se tatúa, no se pone aretes los hombres en las orejotas. O sea, por favor, entendamos eso. O sea, ¿sí me explicó? Sí. ¿Ves? Entonces quiero cerrar con esto. Un hijo de Dios es aquel que hace la voluntad de Dios, que se sujeta totalmente a Dios a través de las Escrituras, a través de la oración, a través de la lectura de la Escritura y a través del ayuno, porque el ayuno es el que me va a fortalecer para poder vencer todos los dardos del diablo, del enemigo. El ayuno es el que me va a fortalecer mi alma, para que yo tenga a través de mi espíritu la relación directa con Dios y pueda llegar precisamente a vencer todas las artimañas del diablo. Como lo dice Santiago en el capítulo 4. Que nosotros tenemos que resistir al diablo, dice el apóstol. ¿Y el diablo qué? Huirá de vosotros. Pero aquel que tiene que resistir al diablo necesita, varón, estar preparado. Como lo dice Efesios 6:10. Ay, hermano, pura Biblia. Oh, papá, pues claro. Por eso el ignorante va a ser presa del diablo. No conoce la Escritura. El apóstol Pablo en Efesios 6:10 por eso dice, pónganse toda la armadura de Dios. Pónganse, ¿por qué? Porque la lucha no es contra las personas, contra tu mamá, contra el padrino, contra el vecino. Demonios, Satanás, porque eso vino, Juan 10:10, a hurtar, matar y destruir. Pónganse toda la armadura, dice el apóstol Pablo. Y la armadura es el ayuno, la palabra de Dios y la oración. ¿Ves? Ahí está. Ahí está.
sí necesitamos nosotros, si queremos ser hijos de Dios, abandonar nuestra vieja naturaleza. Arrepiéntete. Tú mismo haz, querido amigo, haz una oración en el cual tú renuncies. Que digas así como lo que voy a hacer ahorita. Señor Jesucristo, renuncio al cigarro, renuncio al alcohol, renuncio a la droga, a todo, etcétera, etcétera. Renuncio, Señor. Y te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi corazón para que seas tú mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Señor, quiero depender de ti, ya no de mí. Tú eres mi guía, tú eres el que me vas a enseñar cómo caminar, Señor. Y gracias por esa sangre derramada en la cruz, porque fue para salvarme a mí. Y yo valoro tu sacrificio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esa oración la debes hacer y cumplir y seguir. Para que empieces a fortalecer esa nueva naturaleza, esa nueva criatura que va engendrándose desde pequeño. Vas a ir naciendo tú, poco a poco vas. Por eso es esencial conocer la Escritura. ¿Para qué? Para que fortalezcas tu vida, madures y puedas encontrar libertad espiritual y finalmente puedas ser hijo de Dios y finalmente puedas tener vida eterna. ¿Sí me expliqué? Sí. Pues esa es la manera, queridos amigos. Que Dios los guarde, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.